¿Has notado alguna vez cómo ciertos momentos del pasado aún aprisionan tu mente y tu corazón? Quizás estés experimentando un momento de dolor que no acaba de comenzar. Son viejos recuerdos, cicatrices profundas, palabras hirientes, actitudes hirientes, situaciones que han dejado cicatrices en tu alma. ¿Cuántas veces has intentado avanzar, pero parece que algo invisible siempre te detiene? Sé honesto. ¿Cuántas noches has pasado en silencio, luchando contra recuerdos que insisten en regresar? ¿Cuántas veces has sonreído por fuera, pero por dentro llevabas un peso insoportable? Estos traumas que cargas pueden estar robándote la paz, la esperanza e incluso la fe en ti mismo. Pero quiero que sepas algo importante. No tienes que vivir esclavizado por lo sucedido. Hay un camino hacia la libertad. La Biblia nos recuerda en Isaías 43, 18, 19. Olvídense del pasado, no se queden en el pasado. Miren, estoy haciendo algo nuevo. Esta es la promesa de Dios. Él puede transformar las heridas en fuerza, las lágrimas en alegría y los traumas en testimonio. Lo que hoy parece una prisión puede convertirse en liberación. Así que, detente un momento y reflexiona. ¿Qué te ata aún a tu pasado? ¿Qué recuerdos, qué dolores, qué historias sin resolver siguen dominando tu vida? Este video es para ti, que quieres romper estas cadenas. En los próximos minutos, descubrirás cómo el poder de la fe y la palabra de Dios pueden abrir puertas que hasta ahora parecían cerradas. Por eso te pido, comenta abajo una palabra sobre tu dolor. Este es un compromiso que estás haciendo con tu fe. Es el primer paso para declarar que ya no eres esclavo del pasado. Y no olvides, deja tu me gusta, porque así ayudas a que este mensaje llegue a más personas, que también necesitan sanación. Este es el momento de dejar todo lo que estás haciendo y sumergirte en este viaje. Algo poderoso viene de arriba y puede transformar no solo tu historia, sino también tu futuro. Dios está a punto de hablarte a través de este contenido. Y cada palabra será como un bálsamo para tu alma. Te agradezco sinceramente que te suscribas a este canal, porque no es solo un espacio para videos, es una comunidad de fe, sanación y transformación. No estás solo. Acompáñame hasta el final, porque este viaje podría ser un punto de inflexión en tu vida. Poner la profundidad de la sanación y la liberación del trauma. Cuando hablamos de trauma, no nos referimos solo a recuerdos fugaces o pequeñas molestias. Hablamos de heridas que permanecen abiertas en el alma, cicatrices que a menudo son invisibles por fuera, pero que sangran por dentro cada vez que se las toca. Son viejos dolores que parecen revivir con cada palabra, cada silencio, cada situación similar. ¿Cuántas personas viven atrapadas en un tiempo que ya no existe, pero que aún gobierna sus emociones, sus pensamientos e incluso sus decisiones? Quizás te encuentres entre ellas. Quizás has intentado olvidar. Quizás te has dicho eso es cosa del pasado. Pero la verdad es que el pasado sigue gritando en tu interior. Es como una sombra que sigue tus pasos, como una voz que te susurra al oído, recordándote constantemente lo perdido, lo herido, lo que nunca sanó. La buena noticia es que Dios no nos llamó a vivir prisioneros del pasado, nos llamó a la libertad. Jesús declaró en Juan 8:36, si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. Esta libertad no es solo física ni espiritual del pecado, sino también emocional. Es la liberación de todas las cadenas invisibles que el pasado ha impuesto en tu vida. ¿Qué son los traumas espiritualmente? Desde una perspectiva bíblica, los traumas pueden entenderse como puertas abiertas en el alma por donde entra el dolor y, si no se trata, permanece. El enemigo aprovecha estas brechas para difundir mentiras. No vales nada. Nadie te amará de verdad. Siempre sufrirás. Tu vida nunca cambiará. Estas voces se instalan en la mente como si fueran verdades, pero no son más que engaños que nos aprisionan. Pablo, en 2 Corintios 10:4-5, nos enseña que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas.
Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entiende, el trauma construye fortalezas mentales, pero la palabra de Dios tiene el poder de destruirlas. No importa cuánto tiempo estas voces hayan resonado en tu mente, no importa cuántas veces hayas recaído en los mismos recuerdos, hay poder en Dios para deconstruir todo esto y darte una nueva identidad. El impacto del trauma en la vida diaria. Los traumas no solo permanecen en la memoria, se transforman en comportamientos, reacciones e incluso bloqueos, que a menudo ni siquiera percibimos. Hay quienes tienen miedo de amar porque han sido rechazados. Hay quienes no confían en nadie porque han sido traicionados. Hay quienes viven en constante alerta por haber sufrido violencia. Hay quienes no ven su valor porque siempre se han visto menospreciados. Y todo esto crea muros alrededor del corazón. Muros que, en lugar de proteger, aíslan. Muros que impiden vivir la vida al máximo. Muros que permiten sobrevivir pero no vivir. Pero Jesús dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y una vida abundante no es compatible con las cadenas del pasado. Una vida abundante no es compatible con las prisiones emocionales. La Biblia nos muestra la historia de José, hijo de Jacob, como un poderoso ejemplo de alguien que experimentó un profundo trauma. Fue rechazado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente y encarcelado sin haber cometido ningún delito. Si alguien tenía motivos para vivir aprisionado por el pasado, ese era José. Pero lo que vemos es exactamente lo contrario. José no solo superó sus traumas, sino que permitió que Dios transformara su dolor en propósito. En Egipto, Dios lo exaltó como gobernante y cuando tuvo la oportunidad de vengarse de sus hermanos, declaró en Génesis 50:20, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien, para que muchos se salvaran hoy. José pudo haberse convertido en un hombre amargado y vengativo, lleno de resentimiento, pero eligió confiar en que Dios tenía un propósito mayor. Y eso es lo que sucede cuando le entregas tus traumas a Dios. Él toma lo que parecía un final y lo transforma en un comienzo. Toma el dolor y lo transforma en fortaleza. Toma el trauma y lo transforma en testimonio. ¿Cómo comenzar el proceso de liberación? Reconoce el dolor. Negarlo no sana. Fingir que no sucedió no resuelve nada. El primer paso es admitir ante Dios, sí he sido herido. Sí, llevo las cicatrices. El salmista dijo en el Salmo 38:17, estoy a punto de tropezar y mi dolor siempre está conmigo. Reconocer esto no es debilidad, es valentía. Llévalo a la luz ante Dios. Lo que se lleva a la luz pierde el poder de las tinieblas. En 1 Juan 1:7 leemos, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Perdona incluso cuando parezca imposible. Perdonar no significa que lo que te hicieron estuvo bien, sino que ya no eres prisionero de lo sucedido. El perdón es clave para la liberación. Jesús nos enseñó a orar. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mateo 6:12. Recibe una nueva identidad en Cristo. El trauma a menudo nos etiqueta como fracasados, no amados, heridos, indignos, pero en Cristo recibimos una nueva identidad. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo pasó, he aquí lo nuevo ha llegado. 2 Corintios 5:17. Mantente en el proceso de sanación. Liberarte del trauma no es algo que ocurre una sola vez, es un viaje. Es como un río que se va arrastrando poco a poco hasta que todas las impurezas son arrastradas. Por lo tanto, permanece en oración, leyendo la palabra y en comunión con personas de fe. El Salmo 147:3 declara, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esta promesa no es para unos pocos, sino para todos los que se acercan a Él. No estás solo. Tu dolor no es invisible para Dios. El trauma que nadie entiende, Él lo entiende.
La lágrima que nadie ve, Él la ve. El clamor que nadie oye, Él lo oye. Y Él está aquí, ahora mismo, extendiendo la mano a ti. No importa cuánto tiempo hayas llevado esta carga, no importa cuánto hayas renunciado a cambiar, Él puede comenzar algo nuevo en tu vida hoy. La raíz invisible del trauma y la promesa de sanidad de Dios. Cuando hablamos de trauma, no nos referimos solo a aquellas heridas que podemos identificar claramente como la pérdida, la violencia, el abandono o la traición. A menudo, los traumas son como raíces invisibles, plantadas en nuestros corazones. No aparecen de inmediato, sino que con el tiempo se intensifican, sofocando nuestras emociones y limitando nuestra capacidad de confiar e incluso de soñar. ¿Has notado alguna vez cómo ciertos miedos o reacciones desproporcionadas surgen inesperadamente, como si algo dentro de ti estuviera en constante alerta, incluso cuando no hay peligro real? Este es el eco de un dolor no resuelto. Es el llanto silencioso de algo que sucedió en el pasado e insiste en aprisionar el presente. La Biblia reconoce esta realidad al mostrarnos que los seres humanos, desde la caída, cargamos con profundas cicatrices. El salmista David escribió: ¿Quién puede discernir sus errores? Líbrame de lo que no conozco. Salmo 19:12. Esta oración revela que no siempre somos conscientes de las heridas que llevamos. Hay dolores ocultos que solo Dios puede sacar a la luz. Esto es poderoso, porque significa que no tenemos que vivir eternamente atrapados por algo que ni siquiera podemos nombrar. Hay una esperanza de sanación que viene de arriba. Trauma es una palabra que proviene del griego y significa herida, y como cualquier herida puede sanar o infectarse. El problema es que a muchos nos enseñaron a ocultar nuestro dolor, a reprimir nuestros sentimientos, a ser fuertes incluso cuando estábamos quebrantados. El resultado es que crecemos con heridas internas que permanecen abiertas, incluso a medida que la vida avanza. Jesús lo sabía cuando dijo: «Vengan a mí todos los que están trabajados y agobiados, y yo les haré descansar». Mateo 11:28. No dijo esto solo para quienes sufren físicamente, sino para quienes cargan con cargas emocionales, recuerdos dolorosos y traumas que nadie más ve. Ahora imagina tu vida como una casa. Hay habitaciones luminosas y ordenadas, listas para recibir visitas. Pero también hay habitaciones cerradas, llenas de recuerdos que evitas revivir. Estas habitaciones representan el trauma. Puedes vivir sin abrir estas puertas, pero en el fondo sabes que algo en tu interior sigue sin resolverse. Y la gran verdad es que mientras estas puertas permanezcan cerradas, siempre habrá un espacio dentro de ti que no te permitirá experimentar la verdadera paz. Sin embargo, Jesús no teme entrar en estos lugares ocultos. Él es el único que puede tocar las heridas más secretas sin juzgar, trayendo sanidad y restauración. El apóstol Pablo nos recuerda en 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo pasó. He aquí lo nuevo es hecho nuevo. Esta promesa no solo se refiere al perdón del pecado, sino también a la renovación completa de nuestro ser. Esto incluye el proceso de liberación de los traumas que cargamos. Ser una nueva creación significa dejar de ser esclavo de los recuerdos del pasado y tener la oportunidad de reescribir nuestra propia historia a la luz de la gracia de Dios. También es importante entender que el trauma no es señal de debilidad espiritual. A muchas personas les da vergüenza admitir su dolor, como si el sufrimiento fuera señal de falta de fe. Pero esto es un error. Jesús en Getsemaní experimentó una angustia tan intensa que su sudor se convirtió en gotas de sangre. También lloró por la muerte de Lázaro. El Hijo de Dios, perfecto en santidad, conocía el peso del dolor emocional. Esto significa que no solo comprende tus traumas, sino que también se compadece profundamente de ellos. Hebreos 4:15 nos recuerda: tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, habiendo sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Él sabe lo que sientes. Quizás creías que nunca podrías superar lo que has vivido. Quizás las palabras que escuchaste de niño aún resuenan en
Tu mente: no vales nada, nunca serás amado, no puedes. Estos ecos son semillas que se han convertido en corrientes. Pero quiero que reflexiones. ¿Ha sido tu identidad realmente definida por voces humanas? ¿O existe una voz mayor, la voz del Creador, que te llama su Hijo amado? En Isaías 43:1, el Señor declara: no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre. Eres mío. Esta es la verdad sobre ti. Tu pasado puede haber intentado distorsionar quién eres, pero Dios revela tu verdadera identidad. El trauma no es una sentencia. El trauma es una realidad que se puede transformar. Piensa en José, vendido por sus hermanos, traicionado por su propia familia, agraviado y encarcelado por algo que no hizo. Tenía todas las razones para amargarse, desconfiar y ser prisionero del pasado. Pero José eligió confiar en Dios. Y al final declaró: ustedes pensaron hacerme daño, pero Dios lo transformó en bien, para salvar a muchos hoy. Génesis 50:20. Este es un poderoso testimonio de que el pasado, por cruel que sea, no define el futuro cuando Dios entra en escena. Quizás te preguntes: ¿cómo puedo dejar que Dios transforme mis heridas? La respuesta comienza con un paso simple pero profundo: reconocer el dolor ante Él. Muchos intentan ocultar, negar o incluso racionalizar el trauma, pero la sanación solo comienza cuando abrimos nuestro corazón y permitimos que Dios toque lo que duele. El salmista escribió: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis angustias. Ve si hay ofensa en mis caminos, y guíame en el camino eterno. Salmos 139, 23, 24. Esta oración es una invitación al Espíritu Santo para que revele y sane las raíces ocultas. Además, es importante entender que la sanación del trauma no ocurre instantáneamente en la mayoría de los casos. Así como una herida física tarda en sanar, las heridas emocionales también requieren paciencia y perseverancia. Pero en cada paso Dios está a nuestro lado. Filipenses 1:6 nos asegura: el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Esto significa que, aunque aún sientas dolor, el proceso de restauración ya está en marcha y el final de la historia será victorioso. Hoy quiero que imagines algo. Visualiza cada trauma como una cadena, pesada, fría, limitante. Ahora, visualiza a Cristo poniendo sus manos sobre estas cadenas y, con autoridad, rompiéndolas una a una. Esto es lo que Él quiere hacer en tu vida. La liberación no solo es posible, sino que es la promesa de Dios, y su promesa nunca falla. Mensaje para la reflexión: no eres lo que te sucedió, eres quien Dios dice que eres. El peso invisible del trauma y la invitación de Cristo a la liberación. ¿Has notado cuántos traumas parecen informes e incoloros, pero pesan como enormes piedras sobre tus hombros? A veces sonríes por fuera, pero por dentro estás encorvado, cargando con un dolor que nadie ve. Son recuerdos de la infancia, palabras duras que te marcaron el alma, rechazos que se convirtieron en heridas abiertas, errores que se convirtieron en prisiones mentales. Y esto es precisamente de lo que necesitamos hablar ahora, del peso invisible que el trauma nos impone y cómo la palabra de Dios nos señala una salida. En la Biblia, Jesús nos dejó una invitación que resuena a través de los siglos y te llega ahora mismo. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les haré descansar. Mateo 11:28. Esta no es solo una promesa poética, es un llamado directo a quienes se sienten asfixiados por los recuerdos que insisten en dominar su vida. El trauma, ya sea por pérdida, violencia, traición o rechazo, intenta convencernos de que no hay salida, de que estamos condenados a vivir atrapados en el pasado. Pero Jesús se presenta como el liberador que nos ofrece descanso. La ciencia emocional explica que los traumas pueden incrustarse en el cerebro como recuerdos congelados, que se reactivan cuando ocurre algo similar. Por eso, incluso años después, ciertas situaciones nos hacen sentir el mismo dolor que si fuera ayer.
Pero aquí está la buena noticia. La fe en Dios tiene el poder de reconfigurar estos recuerdos, de dar un nuevo significado a lo que una vez solo causó dolor. La oración, la lectura de la palabra y la entrega diaria son maneras de reescribir en nuestro interior la historia que parecía imposible de cambiar. Imagina por un momento a alguien que lleva un jarrón roto. Intenta pegar las piezas con sus propias manos, pero siempre queda una grieta, siempre parece frágil. Ahora, imagina ese mismo jarrón puesto en manos de un alfarero experimentado. Él no solo lo reconstruye, lo remodela, transforma lo que estaba en ruinas en algo nuevo. Así es como Dios obra con nuestros traumas. Lo que parecía definitivo, Él puede reconstruirlo. Cuando observamos la historia de José en Egipto, vemos claramente cómo Dios obra a través del trauma. José fue traicionado por sus hermanos, arrojado a una cisterna, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. Cualquiera en su situación tendría motivos para vivir preso, del resentimiento y el dolor, pero José no dejó que el trauma definiera su futuro. Confió en Dios y al final pudo decir: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. Génesis 50:20. El trauma no tuvo la última palabra porque José decidió entregarle su historia a Dios. Y ahora te pregunto, ¿cuánto tiempo permitirás que tu pasado determine tu presente? ¿Cuánto tiempo cargarás con la carga de un dolor que no fue tu culpa? ¿No es hora de entregarle este peso a Jesús y dejar que Él escriba una nueva narrativa en tu vida? Detente un momento y reflexiona cuántas oportunidades te han robado por miedos nacidos del trauma. ¿Cuántas relaciones se han truncado porque el dolor habló más fuerte que la confianza? ¿Cuántos sueños has dejado de perseguir porque creíste la mentira de que no eras capaz? La sanación del trauma comienza en el momento en que miras al cielo y dices: Señor, no puedo solo, pero en ti puedo ser libre. Es en este punto de entrega que ocurre la transformación. Y recuerda, el enemigo intenta usar el trauma como cadenas para mantenerte paralizado. Pero la palabra declara: si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. Juan 8:36. Esto significa que la libertad es posible para ti hoy, no mañana, no en un futuro lejano, sino ahora. Por lo tanto, no importa cuán profundo sea el dolor, hay una mano extendida que puede sacarte de este hoyo. No tienes que vivir reviviendo los mismos fantasmas del pasado. Puedes convertirte en alguien que mira al pasado ya no con lágrimas de desesperación, sino con lágrimas de gratitud. Porque Dios ha transformado tu dolor en testimonio. Tu historia no termina con un trauma. Comienza a reescribirse cuando decides dar espacio al amor de Dios para sanar lo que se rompió. Mensaje reflexivo. El trauma puede ser parte de tu historia, pero no tiene por qué ser tu destino. Cuando te entregas a Dios, el dolor del pasado se convierte en la plataforma para el milagro del futuro. Reconciliación con el pasado. Cuando Dios transforma cicatrices en testimonio, hay algo muy importante que debemos entender. El trauma no es solo lo que nos sucedió, sino lo que sigue resonando en nuestro interior. A menudo el evento ya pasó, la situación quedó en el pasado, pero el alma permanece atrapada, como si el tiempo se hubiera detenido. Es como un reloj roto, las manecillas no se mueven y todo en nuestra mente parece repetir el mismo momento doloroso. Y aquí está la clave: la fe en Cristo nos lleva a reconciliarnos con nuestro pasado. La reconciliación no significa aceptar la injusticia como si fuera correcta ni fingir que no pasó nada. No, la reconciliación es permitir que Dios ilumine lo que parecía imposible de afrontar. Es cuando el dolor deja de ser una herida abierta y se convierte en una cicatriz, y una cicatriz ya no duele, sino que cuenta una historia de superación. La palabra de Dios nos muestra claramente este proceso. Consideremos la vida de Pablo. Persiguió a los cristianos, aprobó el asesinato y fue un hombre violento antes de conocer a Cristo. Si Pablo hubiera vivido aprisionado por la culpa de su pasado, quizá nunca habría predicado ni escrito cartas
que nos inspiran hoy, pero comprendió que la gracia de Dios es mayor que el dolor de la culpa. Por eso escribió: si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Este versículo no es solo una promesa abstracta, es un decreto de transformación. Te dice que el trauma, por mucho que forme parte de tu historia, no tiene por qué definir tu identidad. No eres lo que sufriste, no eres el rechazo, no eres la violencia, no eres la pérdida. Eres un hijo de Dios, amado por Él, elegido para vivir en libertad. Ahora, Piensa conmigo, ¿cuántas veces te has mirado al espejo y has visto no solo tu reflejo, sino también los fantasmas de lo que te sucedió? ¿Cuántas veces las voces del pasado han resonado más fuerte que la voz de Dios en tu corazón? Es precisamente en este punto que el enemigo intenta socavar tu fe, haciéndote creer que nunca podrás levantarte de nuevo. Pero aquí está la verdad espiritual. Tu mayor dolor hoy puede convertirse en tu mayor testimonio mañana. Lo que has vivido puede ser usado por Dios para consolar a otros, para ser una fuente de esperanza para quienes aún están atrapados en las mismas cadenas que una vez te aprisionaron. Considera el ejemplo de Pedro. Negó a Jesús 3 veces. Esto podría haberlo destruido, podría haberlo marcado para siempre como un cobarde. Pero el amor de Cristo restauró a Pedro, y él se convirtió en la roca sobre la que se edificó la iglesia. Lo que parecía ser su mayor vergüenza se convirtió en una plataforma para la misión. Lo mismo te puede pasar a ti. Lo que una vez causó lágrimas puede convertirse en una fuente de sanación para otros. Las marcas que llevas pueden convertirse en cicatrices que glorifican a Dios, mostrando que incluso cuando todo parecía perdido, Él estaba allí. Y necesito preguntarte, ¿estás dispuesto a dejar que Dios transforme tu herida en una cicatriz? ¿Estás dispuesto a entregar los pedazos rotos de tu vida para que Él pueda moldear algo nuevo? Porque el Espíritu Santo no obra con la perfección humana, obra con la entrega. Es en el momento en que reconoces tu debilidad que su poder se manifiesta. Mensaje reflexivo. El pasado puede haber escrito capítulos dolorosos de tu historia, pero Dios es el autor que sostiene la pluma en sus manos para escribir el final. Él no borra tu historia, la redime. Y aquí otra promesa de la palabra: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. No importa si el dolor fue de ayer o de décadas atrás, Dios puede transformar por completo lo que parecía imposible de restaurar. Por lo tanto, ya no veas tu pasado como una prisión, sino como el punto de partida para un milagro. De hoy en adelante declara: mi trauma no es mi destino. Mi historia está en manos de Dios, y Él hará todo nuevo. El proceso diario de liberación guía paso a paso para superar el trauma con fe. Cuando hablamos de sanar de un trauma, muchos creen que será inmediata, como si una oración bastara para borrar años de dolor. Dios, en efecto, puede obrar milagros instantáneos. Es lo suficientemente poderoso para eso. Pero la mayoría de las veces, la sanación ocurre en proceso porque el Señor quiere enseñarnos, a lo largo del camino, a confiar en Él diariamente. Recuerden al pueblo de Israel en el desierto. Dios pudo haberlos guiado a la tierra prometida en unos pocos días, pero los guió durante 40 años. ¿Por qué? Porque no se trataba solo de cambiar de ubicación geográfica. Se trataba de cambiar corazones, liberarlos de la mentalidad de esclavitud y enseñarles a depender de Él. Lo mismo ocurre con nosotros. El trauma puede haber comenzado en un solo día, pero la liberación se construye paso a paso, hasta que la herida se transforma en fuerza. Y aquí hay un camino espiritual práctico, que se puede vivir a diario. Reconocer la herida ante Dios. Muchas personas intentan fingir que el dolor no existe, como si ignorarlo solucionara el problema. Pero la palabra nos muestra que David, en sus salmos, lloró, confesó y expuso su alma ante Dios. Dijo: delante de Él derramo mi queja, ante Él derramo mi angustia. Salmo 142:2.
El primer paso es dejar de esconderse. Orar diciendo, Señor, aquí está mi dolor. No puedo solo. 2. Reemplazar la mentira con la verdad. El trauma siempre deja una mentira grabada en la mente. Por ejemplo, nadie me ama. Nunca seré feliz. No valgo nada. Estas mentiras no vienen de Dios, sino del enemigo. Cada vez que surja una mentira, declara la verdad de la palabra. Ejemplo, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor cuidará de mí. Salmo 27:10. Cuando declaras la verdad de Dios, tu mente se reprograma espiritualmente. 3. Perdona para ser libre. Quizás este sea el paso más doloroso. Perdonar no significa estar de acuerdo con lo sucedido, sino elegir no seguir cargando con la culpa del ofensor. No perdonar es como beber veneno, esperando que la otra persona muera. Pero eres tú quien enferma. Jesús nos enseña a perdonar porque sabe que el perdón abre la puerta a la sanación. Perdonen y serán perdonados. Lucas 6:37. 4. Declara quién eres en Cristo cada día. El trauma intenta definir tu identidad, pero tu verdadera identidad está en Cristo. Soy amado por Dios. Soy una nueva creación en Cristo. Mi pasado no me define, mi fe me guía. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. 5. Transforma el dolor en propósito. El paso final es entregar tu historia a Dios para que la use como testimonio, como José en Egipto, quien les dijo a sus hermanos, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. Génesis 50:20. Dios no desperdicia el dolor. Lo que hoy parece sufrimiento puede ser la razón por la que ayudes a otros a levantarse mañana. Reflexión final para este bloque. Cada día que decides entregar tu dolor a Dios es un ladrillo en la construcción de una nueva vida. No se trata de olvidar lo sucedido, sino de permitir que la presencia del Espíritu Santo abrume los recuerdos del trauma. Repite en voz alta ahora como un acto de fe. No soy prisionero de mi pasado. En Cristo soy libre. Mi historia está siendo reescrita por el amor de Dios. La esperanza que renueva. ¿Cómo la fe reconstruye el corazón herido? Tras afrontar las heridas del pasado, muchos se preguntan, ¿puedo realmente liberarme del trauma? Aquí reside la clave, la esperanza. No una esperanza pasiva, sino una esperanza activa que florece en el corazón de quienes deciden confiar en Dios, incluso cuando todo parece perdido. La Biblia nos muestra innumerables ejemplos de personas que esperaron, sufrieron y fueron renovadas. Pensemos en Ana, la madre de Samuel, quien oró y lloró durante años para que su sueño se hiciera realidad. Cada lágrima no fue en vano, porque Dios transformó su dolor en propósito. Ella dijo, mi alma se regocija en el Señor. 1 Samuel 2:1. La esperanza es más que un sentimiento, es una decisión diaria de creer que el Señor puede transformar la historia de tu vida. Nos da la fuerza para levantarnos, incluso cuando el mundo nos deprime, el valor para mirar hacia adelante, cuando el pasado insiste, en frenarnos y la fe para confiar en que hay un propósito mayor en todo lo que pasamos. ¿Cómo cultivar la esperanza cada día? Comienza el día con una entrega total. Antes de abrir los ojos al mundo, entrega tu corazón a Dios. Un simple momento de oración. Señor, hoy te entrego mis dolores y mis luchas. Guía mis pasos y fortalece mi fe. Este acto diario es como encender una luz en el camino hacia la sanación. Revive los testimonios de fe. Lee historias de personas que, a pesar de estar heridas, confiaron en Dios y vieron sus vidas transformadas. José, traicionado por sus hermanos y vendido como esclavo, se convirtió en gobernador de Egipto. Su trauma se convirtió en el camino para salvar a una nación. Génesis 37:50. Pregúntate, si José pudo hacerlo, ¿puedo yo también ser restaurado? Memoriza las promesas bíblicas. Elige versículos que hablen directamente de tu situación y repítelos a diario. Por ejemplo, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de paz y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Cada repetición fortalece la fe y crea raíces profundas
en el corazón. Cierra los ojos e imagínate libre del peso del trauma, sintiendo paz, alegría y propósito en cada paso. Permítete sentir esta transformación, como si ya estuviera sucediendo. Dios obra en lo que crees. Transforma los pequeños actos en signos de fe. Haz el bien, perdona a alguien, ora por alguien más. Comparte un versículo. Cada gesto es un ladrillo en la construcción de una nueva historia, una prueba concreta de que la esperanza no es pasiva. Reflexión final de este bloque. La esperanza es el oxígeno del alma herida. Sin ella, el trauma permanece estancado, pero con ella, cada paso, cada lágrima, cada oración, se convierte en un camino seguro hacia la liberación. Repite ahora como un acto de fe. Aunque mi pasado me ha herido, mi esperanza en Dios me conduce a la libertad. Él renueva mi corazón cada día. Oración y meditación como instrumentos de liberación. Tras reconocer el trauma y sembrar la esperanza, es hora de nutrir el alma con la oración y la meditación. Estos actos no son simples rituales, son herramientas poderosas que conectan el corazón humano con la presencia viva de Dios, permitiendo que el Espíritu Santo transforme las cicatrices en signos de victoria. Ahora imagínate en un lugar tranquilo y acogedor. Respira profundamente. Siente cómo cada músculo se relaja y permite que tu mente se desconecte del mundo exterior. Visualiza una luz suave que te envuelve, calentando cada parte de tu cuerpo, como si la presencia de Dios tocara cada dolor acumulado, cada recuerdo que aún duele. Siente cómo esta luz recorre tu corazón y tu mente, disolviendo los miedos y trayendo paz. La Biblia nos recuerda: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les haré descansar. Mateo 11:28. Esto no es solo una invitación, es una promesa de que, incluso en el peso de los traumas del pasado, hay un refugio seguro. La oración es el canal a través del cual liberamos nuestras heridas, y la meditación es el espacio donde Dios nos sana en silencio, enseñándonos a escuchar su voz en medio del ruido del pasado. Prácticas para integrar la oración y la meditación en la liberación del trauma. Reserva un tiempo dedicado cada día. Elige un momento en el que puedas estar solo, sin distracciones. Puede ser por la mañana, antes de empezar el día, o por la noche, antes de acostarte. Transforma estos momentos en santuarios personales, donde cada palabra se dirija a tu Creador. Usa tu respiración como un puente espiritual. Al orar, respira profundamente, imaginando que cada inhalación recibe la paz de Dios y cada exhalación entrega tu dolor. Respira, siente, entrégate. Permite que tu cuerpo y tu mente se sincronicen con la presencia divina. Ora con intención y concentración. No te limites a repetir palabras. Dile a Dios con autenticidad: Señor, sana mis heridas más profundas. Transforma mis recuerdos dolorosos en aprendizaje y mi dolor en propósito. Libera mi corazón para que pueda vivir plenamente en ti. La sinceridad en la oración crea espacio para una verdadera transformación. Medita en la palabra. Elige versículos que reflejen tu situación. Léelos despacio. Repítelos mentalmente y visualiza cada palabra como una luz que penetra tu alma. Ejemplos poderosos incluyen el Salmo 34:18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. E Isaías 61:1. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los afligidos. Integra silencio y presencia. No apresures la meditación. Permite que Dios hable a través del silencio. Escucha cada sensación, cada pensamiento, cada emoción. Es en el silencio donde se produce la sanación profunda, porque es en este espacio donde el Espíritu Santo actúa sin prisa, reconectándote con tu esencia divina. Reflexión final de esta sección. El trauma no desaparece solo con pensamientos positivos. Se transforma cuando el corazón se conecta con Dios a través de la oración sincera y la meditación profunda. Cada palabra dicha, cada momento de silencio, cada visualización de la luz divina, construye en ti un santuario de paz y fortaleza.
Repite como compromiso de fe: Señor, abro mi corazón a tu presencia. Sáname, guíame y transforma mis heridas en fuerza y propósito. Transformando el dolor en propósito y esperanza, hemos llegado al final de este viaje y quiero felicitarte por haber llegado hasta aquí. Pocas personas pueden realmente prestar atención a su alma, tomarse el tiempo para reflexionar sobre su dolor y buscar la transformación. Pero tú lo hiciste y eso ya demuestra valentía, fe y deseo de cambio. A lo largo de este video, exploramos a fondo cómo el trauma puede aprisionarnos y cómo reconocer el dolor es el primer paso hacia la liberación. Hablamos de la importancia de aceptar lo que nos duele, observar nuestras heridas sin juzgarlas y comprender que la esperanza en Dios es la luz que penetra los valles más oscuros de nuestra existencia. Aprendimos que cultivar la fe, practicar la oración, la meditación y el perdón, tanto a nosotros mismos como a los demás, son herramientas que transforman las cicatrices en señales de victoria y fortalecen el corazón para afrontar cualquier desafío. Recuerda las palabras del Salmo 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esto no es solo un versículo, es una promesa viva. Ningún trauma es tan profundo que el amor de Dios no pueda tocar. Ningún recuerdo doloroso es tan intenso que no pueda transformarse en aprendizaje, fortaleza y propósito. Imagina tu vida de ahora en adelante, cada paso guiado por la fe, cada respiración llena de esperanza, cada acción cimentada en la certeza de que Dios guía tu historia. Al aplicar lo aprendido aquí, reconocer tu dolor, orar, meditar, perdonar y tener una fe activa, comienzas a escribir un nuevo capítulo en tu vida. Un capítulo en el que el dolor no desaparece misteriosamente, sino que se redirige, se moldea y se transforma en combustible para el crecimiento y la plenitud espiritual. Ahora quiero que reflexiones. ¿Cuál es el primer paso que puedes dar hoy para permitir que Dios transforme tu dolor en propósito? Quizás sea escribir una carta de perdón, comenzar una oración diaria, meditar en la palabra o simplemente permitirte sentir el amor de Dios envolviendo tu corazón. Pequeños pasos, practicados con constancia, producen cambios duraderos. Si este video te conmovió profundamente, te pido que comentes a continuación con una palabra que represente tu compromiso con este camino de sanación. Esto no es solo una interacción, es una demostración de fe, valentía y deseo de transformación. Al hacerlo, también inspiras a otros que, como tú, buscan liberación y esperanza. No olvides suscribirte al canal. Cada suscripción ayuda a llevar este poderoso contenido a más personas que necesitan consuelo, guía y fortaleza espiritual. Imagina cuántos corazones pueden ser tocados, cuántas vidas pueden ser transformadas solo por haber decidido participar en este viaje. No lo pospongas. El momento del cambio es ahora. Para concluir, tómate unos minutos en silencio. Respira profundamente. Siente la presencia de Dios envolviéndote, brindándote paz, fuerza y confianza. Agradece por el día, por la oportunidad de aprender, reflexionar y crecer. Deja que la música y el silencio llenen tu espíritu y deja que la esperanza en Dios se instale firmemente en cada latido de tu corazón. Recuerda, no estás solo. El camino de la sanación es continuo, pero cada paso de fe transforma el dolor en propósito. Confía, entrégate y sigue caminando. Dios ya ha comenzado a escribir tu historia de liberación y tú estás presente, listo para vivir cada capítulo con fe, esperanza y coraje.